Audiolibro Jesucristo, su vida, su pasión y su triunfo. Prefacio. Hace ya cerca de 2000 años que apareció en Judea un personaje verdaderamente incomparable por su doctrina. Eclipsó a todos los sabios, por sus prodigios a todos los taumaturgos, por sus predicaciones a todos los profetas, por su heroísmo a todos los santos, por su poder a todos los potentados de este mundo. El drama de su vida oscureció a las tragedias más conmovedoras. Estupendos prodigios rodearon su cuna. Después, aquel niño se ocultó súbitamente en todas las miradas. 30 años más tarde, salió de una pequeña aldea perdida entre las montañas, despidiendo tal brillo que llegó a ser durante 3 años la preocupación única de todo un pueblo. Se intentó hacerle rey, pero los grandes de la nación, envidiosos de su gloria, lo condenaron a morir en el ignominioso suplicio de la cruz. Al tercer día, levantóse triunfante del sepulcro y elevóse a los cielos de donde había venido. Desde allí, venciendo las más formidables resistencias, convirtió el mundo entero en reino suyo, sometiendo a su yugo a pueblos y reyes. Este personaje, que supera inmensamente a todos los héroes cuyos nombres han conservado la historia, es aquel a quien llamamos nuestro Señor Jesucristo, cuya vida intento relatar hoy después de tantos otros. 4 hombres inspirados por Dios, los evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, nos han transmitido los detalles de esta vida, entre todas memorable. La Iglesia recibió este libro de las revelaciones divinas casi con tanto júbilo como el don precioso de la Eucaristía, pues Él hacía revivir ante sus ojos al Dios oculto bajo los velos sacramentales. Cada uno de los fieles quiso tener un ejemplar de Él para llevarlo consigo y grabarlo en su corazón. Durante las persecuciones, aquellos cristianos hubieran preferido sufrir 1000 veces la muerte antes que entregar a los paganos este libro bendito. En cuanto a los mártires, el Evangelio les enseña a morir por el Cristo, después de haberlos hecho vivir como Él. En el siglo IV, la Iglesia, ya libre, se consagró a estudiar con verdadera pasión los hechos y las palabras de Jesús. Los Ambrosios, los Agustines, los Jerónimos, los Crisóstomos y otros doctores eminentes ilustraron con admirables comentarios los relatos evangélicos. En la Edad Media, la vida del Salvador vino a ser, como tanto lo deseaba el autor de la imitación, el principal estudio de los fieles, y aún después de la revelación,
y aún después de la revolución satánica del siglo XVIII, que intentó borrar hasta los últimos vestigios de nuestra santa religión, la vida de Jesucristo continuó siendo por mucho tiempo todavía el libro predilecto del pueblo. El autor de estas páginas parécele ver aún con los ojos del alma aquel libro ennegrecido y desgarrado, leído en las veladas de la noche y en la cual aprendió a conocer las virtudes y enseñanzas del Maestro. Mas hoy, ¿cuánto han cambiado los tiempos? Hoy se lee más que en épocas pasadas. Ricos y pobres, patronos y obreros, ignorantes y letrados, devoraron con pasión diarios y libros, pero apenas hay quien lea la vida de Jesucristo. Ni en las escuelas, ni en las familias se leen los divinos relatos. Entre 100 personas cristianas y aún piadosas, solo unas cuantas conocen los detalles de la historia del Salvador. En cuanto al pueblo, tomado en su conjunto, apenas sabe el nombre de Jesús, su nacimiento en un establo y su muerte en la cruz. El hombre, Dios, ha vuelto a ser el gran desconocido en la tierra, y esta ignorancia lamentable basta para explicar la disminución de la fe, el enfriamiento de los corazones, el abandono de las prácticas religiosas y ese espíritu de impiedad que lleva a las naciones al abismo. No, las vidas de Jesús las que faltan para obligar a esta sociedad moribunda a volver al conocimiento de su Salvador. Se le ha presentado la historia evangélica bajo todas las formas, pero sin éxito. Las concordancias, las paráfrasis, los comentarios de los textos sagrados, las vidas propiamente dichas, las historias más o menos científicas, se multiplican en vano cada día. Fuera de algunas obras escritas especialmente para sabios y literatos, ninguna vida del Salvador ha conseguido triunfar de la indiferencia del público. ¿Y por qué este pueblo creyente, todavía que acude presuroso en torno del pesebre de Navidad y del sepulcro del Viernes Santo, permanece indiferente a las palabras y prodigios del Salvador? Porque frívolo, a fuerza de leer frivolidades, rechaza toda lectura seria. Como no busca en los libros sino un alimento a su curiosidad o a su necesidad de emociones, se imagina que una vida de Jesucristo no podría interesarle ni apasionarle, y por consiguiente la desecha, convencido de que no puede dejar de ser insulsa y fastidiosa. Presentadle lo imprevisto, lo dramático, y leerá vuestro libro hasta el fin, con la mayor avidez, sobre todo si el héroe aparece vivo ante sus ojos, si lo oye hablar, si penetra en su alma de manera que pueda comprender y compartir con él sus impresiones, sus gozos, sus tristezas, sus desengaños. Pero no interrumpáis la narración, id directamente al desenlace. De otra manera,
el lector impasible arrojará vuestro libro. Tal es el hombre moderno, nervioso por temperamento, siempre febril y deseoso de inesperadas y violentas emociones. He ahí porque mientras las producciones de la literatura sensacional, novelas y dramas se difunden en el mundo por millones, las vidas de nuestro Señor permanecen relegadas al olvido. Este es uno de los hechos más dolorosos para todo cristiano que ama a Jesucristo y a las almas. Muchas veces me he preguntado si no sería posible escribir con los documentos evangélicos una historia del Salvador, no solo instructiva y edificante para los verdaderos fieles, sino también capaz de cautivar el espíritu y el corazón del público indiferente, a más o menos pervertido. Tanto para responder a esta pregunta como para dar una idea del libro que ofrezco a los lectores, quiero consignar aquí las reflexiones que al respecto me han ocurrido. Desde luego, si el hombre moderno busca lo extraordinario, narraciones que exciten la curiosidad, ¿dónde encontrará un conjunto de hechos más maravillosos que los que forman la vida de Jesús? Estos hechos, casi todos ignorados de la multitud, son de tal manera extraordinarios que sobrepujan a los que pudiera inventar la más atrevida imaginación del novelista, tan conmovedores que a veces no es posible leer sus detalles sin estremecerse de admiración o de espanto. Y la impresión que se siente es tanto más fuerte cuanto que no se trata de ficciones, de leyendas, de tradiciones dudosas, de revelaciones más o menos auténticas, sino de hechos reales, certificados por el mismo Dios. En segundo lugar, para dar mayor atractivo a sus relatos, los escritores emplean lo que ellos mismos llaman el colorido local, la descripción de los lugares, el paisaje, desempeñan un papel muy importante en las novelas. ¿Y por qué al historiador de Jesús no le sería dado también pintar el país en que el Salvador quiso nacer, vivir y morir? ¿Qué región de la tierra fascina y conmueve tanto el alma como la que se llama Tierra Santa? Ante los ojos del lector, enternecido, se presentarán sucesivamente Belén, Nazaret, Jerusalén, el Tabor y el Jordán, los valles y montañas de Judea, el hermoso lago de Genezaret, las grutas, los caminos solitarios, las calles de Sión, santificadas por los sudores, lágrimas y sangres de un Dios. Cada uno de estos sitios benditos atrae todavía, después de 2000 años, a millares de peregrinos que se sienten felices arrodillándose en aquellos mismos lugares que Jesús vio con sus ojos y oyó con sus sagrados pies. Describiéndolos, el historiador duplicará el interés que inspira su narración. En tercer lugar, para que un libro mantenga el interés vivo y palpitante, no bastan episodios, hechos aislados, por conmovedores que sean. Es necesario que una idea dominante los encadene
para formar una acción principal, como un drama que se desarrolla desde la primera escena hasta su desenlace. Sin tener en vista esta necesidad, se ha presentado muchas veces la vida de Jesús, sacada de los 4 evangelistas, como una aglomeración de hechos y discursos sin coherencia ni relación entre sí. La tarea del historiador debe consistir en presentar a la vista del lector la causa única que dio origen a todos los hechos evangélicos y que tuvieron por desenlace la tragedia del Calvario. Esta causa es la rebelión de los judíos contra el Mesías, el Salvador esperado. Jesús, el verdadero Mesías, el verdadero Salvador, se presenta para fundar un reino, el reino espiritual de las almas, mas los orgullosos judíos reclaman no un rey espiritual, sino un rey temporal, no un salvador de almas, sino un libertador de su nación, un vencedor que les dé el imperio del mundo. De aquí surgieron el antagonismo más violento y lucha sin término. Jesús predica el reino de Dios. El pueblo lo aplaude, frenético, pero los jefes del pueblo lo persiguen con furor. Jesús apoya su doctrina en milagros. Los judíos atribuyen estos milagros al poder del demonio. Prueba su divinidad en lugar de responderle. Los fariseos toman piedras para lapidarlo. Descubre delante de la multitud su orgullo e hipocresía. El Tribunal Supremo decreta su muerte. Algunos días después, Jesús resucita a Lázaro y entra triunfante en Jerusalén, entre las aclamaciones de un pueblo que quiere hacerlo rey. Entonces, sin saber lo que hacen, los judíos obstinados en su ceguera, lo levantan al trono que había venido a buscar, es decir, a la cruz, donde llega a ser el rey de todos los pueblos y el salvador del mundo. Al tercer día resucita y sube de nuevo a los cielos para subyugar desde ahí uno a los rebeldes de todos los siglos, judíos, paganos, apóstatas, mientras llega el día supremo en que vendrá a juzgar juntamente a amigos y enemigos. Tal es el fondo de la sublime epopeya que encierra el Evangelio, al cual se refieren todos los incidentes de la vida de Jesucristo. Después de haber reunido los diversos elementos de interés que ofrece el asunto, solo falta escoger la forma literaria que les comunique calor, movimiento y vida. Creo que teniendo en cuenta la tendencia del público, la forma debe ser como la de los evangelios, exclusivamente narrativa, sin duda. Para escribir la vida de Jesús se requiere ciencia, pero esta, aunque difundida en todas partes, debe mantenerse discretamente oculta. El historiador, bajo el pretexto de describir un lugar, no debe caer en la tentación de ostentar sus conocimientos geográficos o arqueológicos, menos aún de prodigar sin tasa ni medida reflexiones morales
o ascéticas. Las reflexiones brotarán por sí mismas y así tendrá mayor atractivo para el lector. Es necesario evitar toda controversia sobre las dificultades que ofrece el Evangelio, disipándolas por medio de una explicación hábilmente insinuada en el contexto. Los escritores sagrados proceden siempre por afirmación. El asunto exige que se emplee el mismo método a fin de no interrumpir la narración a cada instante, haciéndola menos solemne y majestuosa. Debemos agregar que, a ejemplo de los evangelistas, es preciso saber contener el entusiasmo y la indignación. Ellos han referido las escenas más sorprendentes con una seriedad que hiela. En cuanto al estilo propiamente dicho, el historiador de Cristo debe asemejarlo lo más posible al estilo evangélico, guardando siempre esa sencillez majestuosa, única, digna del personaje misterioso y divino que se quiere hacer conocer. Toda frase pretenciosa empequeñecería la gran figura del Salvador, así como cualquier atavío mundano rebajaría su carácter divino. Sin embargo, a la sencillez de la forma debe unirse el tono moderado y solemne que excluye la vulgaridad y bajeza en los detalles, indignas del Dios cuya vida se relata. Tales son las reflexiones que muchas veces se han presentado a mi espíritu al estudiar la posibilidad de hacer leer a todos los cristianos, aun a aquellas personas hastiadas con la lectura de novelas, la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, yo no puedo terminar este prefacio sin reconocer y hasta cierto punto justificar mi temeraria empresa. Hace más de 30 años, cuando un miserable apóstata dio a la publicidad el innoble romance conocido con el nombre de Vida de Jesús, intenté escribir algunos opúsculos bíblicos en conformidad con los principios que acabo de exponer. Pero bien pronto comprendí que el retrato trazado en el papel distaba mucho del ideal soñado por la inteligencia. Las dificultades se multiplicaban al correr la pluma. La erudición no se ocultaba lo bastante y al estilo le faltaba la debida sencillez. El buen gusto reprobaba tal o cual detalle. Las escenas parecían monótonas y los perfiles de Jesús demasiado humanos. Era necesario borrar aquel bosquejo y pedir a Dios mejor inspiración. Al fin, después de largos meses y de penosos trabajos, llegué a publicar con el nombre de Narraciones Bíblicas 25 opúsculos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, que fueron acogidos con entusiasmo por sacerdotes y seglares y leídos con interés por sabios e ignorantes, por niños y adultos. En algunos años se vendieron 2 millones de volúmenes, es decir, 80,000 ejemplares de la obra completa. Este éxito inesperado y las numerosas aprobaciones episcopales con que fueron honrados esos simples ensayos me impulsaron, al fin,
a acometer la empresa de escribir una historia completa del Salvador. Y esta historia, tan largo tiempo meditada, es la que ahora ofrezco a los miembros del clero, a los religiosos y religiosas, a las personas piadosas, a las familias cristianas y también a esas almas desgraciadas de fe vacilante y sentido moral más o menos pervertido por la atmósfera de frivolidad y de indiferencia en que vivimos. El sacerdote encontrará en este libro el texto completo de los 4 evangelios, la concordancia de los hechos, la solución de 1000 dificultades, todo esto en una narración que va rápidamente al fin. A él corresponde deducir las reflexiones dogmáticas y morales que crea más interesantes para el pueblo cristiano. Los aspirantes al sacerdocio de los grandes y pequeños seminarios se iniciarán por esta fácil lectura en los estudios que deberán hacer sobre los evangelios. Los religiosos y religiosas sacarán de este libro un conocimiento profundo del Salvador, fuente inagotable de meditación. Esta vida será igualmente preciosa para los hombres del mundo, pues la divinidad de Jesucristo brillará a sus ojos con todo su esplendor, y ante los hechos se desvanecerán las objeciones de la incredulidad, como la nieve al contacto de un rayo de sol. En fin, la ambición del autor sería ver esta obra convertida en el libro de las familias cristianas, en el que padres e hijos reunidos leyeran todas las noches antes de las oraciones un capítulo de la vida de Jesús. Oh Virgen María, vos que disteis a Jesús al mundo, hacedle despedir nuevos fulgores en medio de las tinieblas que lo ocultan a nuestros ojos. Y si este libro que vuestro siervo depone humildemente a vuestros pies es demasiado imperfecto para hacerle conocer y amar, inspirad a algún hombre de genio el pensamiento de realizar esta obra importantísima, legado al siglo XX, la verdadera vida de Jesucristo. Capítulo 1. La aparición. Herodes, tirano de Israel. El sacerdote Zacarías. Revelaciones del ángel Gabriel. Nacimiento de Juan Bautista. El Benedictus. Cerca de 35 años habían transcurrido desde que Herodes, el Idumeo, tenía en sus manos ensangrentadas el cetro usurpado de Judá. Durante largo tiempo, el pueblo de Dios había esperado que un vástago de sus príncipes lo libertara del yugo extranjero. Pero, para quitarle toda posibilidad de una restauración nacional, el tirano no temió derramar hasta la última gota de la sangre de los macabeos. Se esforzó aún por hacer olvidar a los judíos la religión de sus padres, introduciendo en Jerusalén los usos y costumbres de la Roma pagana. En la tierra santa de Jehová se levantaron teatros impuros, circos en que se degollaban unos a otros los gladiadores y hasta templos consagrados al emperador Augusto.
única divinidad respetada por Herodes. Sin embargo, fuera de los herodianos, vinculados en absoluto a la fortuna e ideas de su amo, el pueblo permanecía fiel a Dios. Para lisonjearle, el tirano hizo reconstruir con sin igual magnificencia el templo de Jerusalén. Mas no por eso aquel mismo pueblo dejaba de lamentar los escándalos que afligían a la ciudad santa, evocaba con dolor las glorias del pasado, maldecía al impío extranjero, causa de tantas desventuras, y suplicaba a Jehová que enviase pronto al libertador anunciado por los profetas. Por lo demás, los doctores explicaban en las sinagogas que el Mesías no podía tardar en aparecer, porque de las 70 semanas de años que según Daniel debía proceder a su advenimiento, 74 habían transcurrido ya, y desde Dan hasta Berseba los verdaderos israelitas repetían sin cesar los antiguos cánticos de sus antepasados. Cielos, dejad caer vuestro rocío, y que la tierra produzca, en fin, al Salvador. Un acontecimiento singular vino pronto a confirmar estas predicciones. A pocas leguas de Jerusalén vivía entonces un anciano sacerdote de Jehová llamado Zacarías. Pertenecía a la clase sacerdotal de Abía, una de las 24 que desempeñaban por turno las funciones sagradas. Su esposa, de la familia de Aarón como él, se llamaba Isabel, ambos justos delante de Dios. Observaban la ley con escrupulosa fidelidad. Su vida, igualmente irreprensible ante los hombres, transcurría tranquila en medio de las montañas de Judá, tan ricas en tiernos y gratos recuerdos. Y sin embargo, un profundo pesar torturaba su alma. No obstante sus reiteradas y ardientes súplicas, su hogar estaba todavía desierto. Muy avanzados en edad para esperar que Dios escuchara sus votos, aceptaban sin poder consolarse esta dura prueba, reputada como un oprobio en Israel. Cada año, en diferentes épocas, Zacarías se dirigía a la ciudad santa para desempeñar en el templo las funciones de su ministerio. Pues bien, en el año 35 del reinado de Herodes, en el mes de septiembre, estando de turno Zacarías, los representantes de las 24 familias sacerdotales sortearon según costumbre el oficio particular que cada uno debía desempeñar. La suerte señaló al anciano sacerdote para el más honorífico de los cargos, que consistía en quemar incienso en el altar de los perfumes. Una tarde, al ponerse el sol, la trompeta sagrada resonó en toda la ciudad para llamar a los habitantes al templo. Revestido con los ornamentos sagrados y acompañado de sacerdotes y levitas, Zacarías se dirigió al santuario y avanzó hasta el altar de los perfumes. Allí, uno de los asistentes le presentó carbones encendidos que él colocó en un incensario de oro en medio del altar. Tomó luego los perfumes,
cuantos podía contener en la mano y esparciólos sobre el fuego. En ese momento solemne, retirados los sacerdotes y levitas, Zacarías retrocedió algunos pasos según el rito acostumbrado y se prosternó delante de Jehová mientras la nube de odoríferos perfumes subía al cielo. Entonces, solo a los pies del Eterno, el venerable sacerdote trajo a la memoria las calamidades que pasaban sobre su pueblo, y haciéndose intérprete de los judíos fieles, recitó, lleno de emoción, las palabras del rito sagrado. Dios de Israel, salva a tu pueblo y danos el libertador prometido a nuestros padres. Afuera los levitas cantaban los salinos vespertinos, y la multitud reunida en el atrio hacía subir hasta Dios el incenso de su oración. De repente, Zacarías levanta la cabeza y ve a la derecha del altar un ángel radiante de gloria. Hacía mucho tiempo que Dios no enviaba mensajeros celestiales a los hijos de Judá. Sobrecogióse de terror el anciano sacerdote ante una aparición tan inesperada. Mas el ángel lo tranquilizó diciéndole: no temas, vengo a anunciarte que tu oración ha sido oída. Zacarías escuchaba sin comprender, pero el ángel le reveló el objeto de su misión en estos términos: tu esposa Isabel te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Este será para ti el hijo de la dicha, y su nacimiento llevará la alegría a muchos corazones. Grande delante del Eterno, no beberá vino ni bebida alguna fermentada, lleno del Espíritu Divino desde el seno de su madre. Restablecerá la concordia entre padres e hijos, e infundiendo en los incrédulos la fe de los justos, preparará al Señor un pueblo perfecto, animado del Espíritu y de la virtud de Elías. Precederá a aquel que ha de venir. El ángel cayó. Profundamente conmovido, el santo sacerdote se resistía a dar crédito a sus oídos. El libertador va a aparecer y será el hijo de Zacarías quien le preparará los caminos. El ángel de Dios lo afirma, y lo afirma empleando las mismas palabras de que se sirvió el profeta Malaquías 5 siglos antes para anunciar al precursor del Mesías. Pero, ¿cómo podrán cumplirse estas promesas? La duda invadió súbitamente el alma de Zacarías y no pudo dejar de manifestárselo al ángel. Soy anciano, le dice, y mi esposa se halla también en la decrepitud. ¿Cuál será la señal para conocer la verdad de vuestras predicciones? Debes saber, replicó el ángel, que soy Gabriel, uno de los 7 espíritus que asisten ante el trono del Eterno. Jehová me ha enviado a revelarte sus secretos, pero como tú no has creído sencillamente en mi palabra, enmudecerás y no podrás articular una palabra hasta que mi profecía tenga cumplimiento. En el mismo instante desapareció la visión y Zacarías quedó solo delante del altar. Entretanto, el pueblo estaba profundamente extrañado de que el sacerdote tardase tanto en salir del santuario.
pues no debía permanecer allí sino el tiempo indispensable para tributar a Jehová los homenajes debidos a su majestad. Esta extrañeza comenzaba ya a convertirse en verdadera inquietud. Cuando Zacarías apareció en el umbral del templo, su rostro y su mirada expresaban a la vez espanto y gozo. Levantó la mano para bendecir al pueblo, prosternado en su presencia, pero sin que sus labios pronunciasen la fórmula de costumbre. La bendición del anciano descendió silenciosa sobre la multitud, y Zacarías se retiró, esforzándose por señas para hacer comprender a todos que a causa de una visión misteriosa había perdido el uso de la palabra. La predicción del ángel se realizó a la letra. Zacarías, después de terminar su ministerio, regresó a su apacible hogar, e Isabel concibió según la promesa del celeste mensajero. Disimulando su inmensa alegría, permaneció oculta en su casa durante 5 meses, y en su soledad daba sin cesar gracias a Dios por haberse dignado librarla del oprobio que pesaba sobre ella. Cuando llegó su tiempo, dio a luz un hijo, según las predicciones del ángel. Este acontecimiento llenó de júbilo a toda la comarca, y parientes, amigos y vecinos acudieron presurosos a felicitar a la dichosa madre, tan particularmente favorecida por la misericordia del Altísimo. El 8º día después del nacimiento, el niño debía ser circuncidado. Los padres y deudos concurrieron a la ceremonia para imponer el nombre al recién nacido, como lo prescribía la ley. De común acuerdo, la familia decidió que se le llamase Zacarías como su padre, a fin de perpetuar la memoria del santo anciano. Pero Isabel, sabedora de la voluntad de Dios, se opuso formalmente, y a las reiteradas instancias de los parientes respondió sin vacilar: no, Juan será su nombre. Sorprendidos y descontentos con esta elección insólita, los parientes le hicieron notar que ningún miembro de la familia llevaba ese nombre. Mas como Isabel persistiera, convinieron en consultar al padre del niño. El anciano, todavía mudo desde la visión del templo, pidió su tablilla y con la punta del estilete grabó sobre la cera estas palabras: Juan es su nombre. Esta decisión, tan perentoria como inesperada, produjo en los asistentes un verdadero asombro, cuando de súbito una escena aún más asombrosa atrajo vivamente su atención. No bien hubo escrito Zacarías el nombre de su hijo, el Espíritu de Dios se apoderó de él, desató su lengua, encadenada desde 9 meses, y los hijos de Israel oyeron resonar los acentos inspirados de un nuevo profeta. Levantadas las manos al cielo y abrazado el corazón en el fuego divino, el santo anciano exclamó: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que se ha dignado visitar a su pueblo y operar su redención. Él suscitará un poderoso libertador de la casa de David, su hijo de predilección.
a fin de arrancarnos de las manos de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos aborrecen, según la promesa renovada de siglo en siglo por sus profetas. Se ha acordado de la alianza pactada, de la promesa hecha a Abraham nuestro Padre, de darse a nosotros para que, libres de todo temor y servidumbre, marchemos por los caminos de la justicia y santidad todos los días de nuestra vida. Hasta aquí, en el transporte del reconocimiento, el sacerdote de Jehová no había pensado más que en el Salvador, cuya venida anunciaba, cuando de repente, deteniendo sus miradas en el recién nacido, un rayo de luz divina le descubrió su misión sublime y con voz temblorosa por la emoción, profetizó en estos términos: Y tú, niño, serás llamado el profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle sus caminos. Tú anunciarás a los hombres la ciencia de los santos y el perdón de los pecados, que Dios hará brotar de las entrañas de su misericordia. Ya veo al divino sol que desciende de las alturas para iluminar a los que están sentados en las tinieblas y sombras de la muerte, y dirigir nuestros pasos por los senderos de la paz. El anciano cesó de hablar. Un religioso pavor apoderóse de todos los que presenciaron esta escena y volvieron a su casa meditando sobre lo que habían visto y oído. Bien pronto, la noticia de estas maravillas se esparció en las comarcas vecinas y los pastores de las montañas se preguntaban unos a otros: ¿Qué pensáis de este niño? ¿Y qué será de él más tarde? En cuanto al niño misterioso, la mano de Dios lo conducía visiblemente. A medida que crecía en edad, se veían aumentar en él los dones del cielo. Apenas dejaron de serle necesarios los cuidados maternales, desapareció de en medio de los hombres y se retiró a las soledades del desierto. Allí vivió oculto a los ojos del mundo, conocido solo de Dios, hasta el día en que plugo al Divino Espíritu que fuera conocido por los hijos de Israel.